Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a compartirles la presentación del día de hoy. Eh, Chito, eh, estamos. Esta presentación se trata sobre crecimiento, desarrollo, reproducción y envejecimiento. Antes de empezar a hablar sobre crecimiento y desarrollo, es importante tener en cuenta que para todos los procesos de las células, para que pueda crecer, desarrollarse, requiere de ciertas reacciones químicas que en conjunto se denominan metabolismo, que aportan o reciben la energía suficiente para que todos esos procesos se puedan dar. Es decir, toda célula necesita hacer metabolismo para manejar la energía celular. Sin energía la célula no puede funcionar, no puede vivir. Al metabolismo entonces se lo define como ese conjunto de reacciones que permitan que la célula pueda funcionar correctamente. Si no están estas reacciones coordinadas, reguladas, evidentemente va a haber un problema que va a impedir que esa célula funcione normalmente. Al metabolismo se lo puede dividir en dos grandes partes. Todo lo que tiene que ver anabolismo, que son procesos de síntesis, o el catabolismo, que son el proceso contrario de degradación. Entonces, si hablamos de anabolismos, es decir, de síntesis, vamos a tener que pensar en un proceso en el cual, a partir de moléculas simples más pequeñas, mediante el aporte de energía, se van a formar moléculas mucho más complejas. Entonces, fíjense que acá hay dos cosas importantes. Primero, partimos de moléculas más pequeñas y llegamos a moléculas más grandes, es decir, estamos sintetizando, y para sintetizar es absolutamente necesario el aporte de energía, que hemos visto que el aporte de energía química es en forma de una molécula que se llama ATP. De este mismo modo se podrían formar polímeros, que los polímeros dijimos que era un conjunto de monómeros unidos, es decir, que estas moléculas simples podrían ser los monómeros y mediante el aporte de ATP podemos formar los polímeros. El catabolismo, por el contrario, es el mecanismo inverso, donde a partir de moléculas que son más grandes, más complejas, por degradación de estas o distintos mecanismos, se forman moléculas más sencillas, más simples, más pequeñas, y a través de ese proceso se libera energía. Esa energía puede ser en forma de calor o de ATP. Por lo tanto, estos dos procesos están interconectados unos con otros, y el anabolismo significa que a partir de moléculas pequeñas formamos moléculas más grandes y se requiere energía, mientras que el catabolismo partimos de moléculas más complejas, formamos más pequeñas y eso se libera energía. Bueno, todos los procesos metabólicos, todos los procesos celulares van a requerir energía. Entonces, para que esa energía aparezca, bueno, van a ocurrir una serie de reacciones, unas cuantas, como les muestro a continuación. Y en esas reacciones va a haber reacciones que están involucrados los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Este esquema lo único que pretendo mostrarles es la gran diversidad de reacciones químicas que existen y la interconexión que existen también entre las distintas moléculas, las biomoléculas de nuestro organismo. Hay una interrelación a través de estas reacciones químicas entre todas las biomoléculas. Para estas reacciones es muy importante la presencia de unas proteínas que se llaman enzimas, que son las que van a mediar para que esas reacciones ocurran a una determinada velocidad, de acuerdo a las necesidades, y que además se puedan regular. Estas enzimas son necesarias para que las reacciones ocurran más eficientemente, porque de lo contrario podrían ser muy lentas y no ser suficiente para los tiempos de la célula. Por ejemplo, algunas de las enzimas que hemos mencionado, tenemos a la catalasa, una enzima que está presente en los peroxisomas, si recuerdan cuando vimos la célula. Esta enzima lo que hace es
ayudar en la reacción química del agua oxigenada que produce agua y oxígeno. Sí, nosotros tenemos agua oxigenada, no, tenemos una botellita en nuestros hogares, por ejemplo, el agua oxigenada no se interconvierte rápidamente, la podemos tener un determinado tiempo y el agua oxigenada va a estar intacta. Ahora, si nosotros le agregamos al agua oxigenada esta enzima, la catalasa va a empezar a hacer burbujas. Mejor dicho, el agua oxigenada, al agregarle esa enzima, va a empezar a burbujar. ¿Y esas burbujas qué son? Son moléculas de oxígeno que se están produciendo y se están liberando al ambiente. Entonces, fíjense cómo el efecto de una enzima hace que una reacción química que podría tardar muchísimo tiempo se acelere. Esta es la función de las enzimas, claramente mostrado con este ejemplo de la catalasa. Pero así como la catalasa, hay muchísimas enzimas que muchas veces se toman el nombre de la función que realizan. Por ejemplo, la glucosa oxidasa es una enzima que oxida la glucosa o que participa en la reacción de oxidación de la glucosa. Y así muchas otras enzimas, que las vamos a ir mencionando en algunas de las clases que vienen a continuación. Por eso es importante que sepan bien de qué son las enzimas, qué importancia tienen en nuestro organismo y el valor que tienen en el metabolismo, como que también en el crecimiento, en el desarrollo, que es lo que en esta clase vamos a abordar. ¿Cómo funcionan las enzimas? Las enzimas yo les dije que eran unas proteínas que tienen una estructura muy bien definida, que en una región de esa proteína, de esa enzima, hay una especie de sitio activo, así se denomina, que es el lugar donde se dan todas las mejores condiciones para unir a lo que se llama sustrato. El sustrato es el que participa en una reacción química y que luego se va a convertir en un producto. Entonces, esa enzima tiene, acá muestra como con un dibujo, la anatomía, la forma necesaria para que encaje justamente el sustrato y que entre ese y no otro sustrato. Eso hace que esto sea muy específico. ¿Qué significa que es específico? Que puede unir a determinadas moléculas que coinciden con la forma de esta enzima y no a otras. Se une únicamente el sustrato que va a participar de esa reacción química. Una vez que se une ese sustrato, la enzima le otorga el medio y las condiciones necesarias para que esa reacción ocurra y se produzca un producto. Ejemplo, solamente se muestra un sustrato, pero una reacción química puede tener varios sustratos y la enzima tener varios puntos de unión a cada uno de ellos, permitiendo que se acerquen entre sí y ofreciéndole las condiciones de pH, de presión, de temperatura, que esa reacción química eh, muestra como mejor condición para que reaccione. Entonces, una vez que se unió, se ejercen una serie de, ¿cómo se dice? De movimientos o de alteraciones no, de modificaciones morfológicas de la enzima, que hace que todo eso se una y finalmente pase a un producto. Entonces, la enzima más el sustrato forman un complejo que se llama enzima-sustrato y que a partir de ahí, a través de todas esas modificaciones que se sufren internamente con la estructura de la enzima, se forma el producto. ¿Qué otras propiedades, además de la capacidad catalítica y de acelerar, digamos, en las reacciones químicas, tienen las enzimas? Recién les mencioné una, que es la especificidad. Una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción y no otra. ¿Por qué? Porque puede solamente unir un tipo de sustrato y no otro. Por otro lado, la eficiencia, que es que una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas del mismo tipo una tras otra. Es decir, que esta enzima, cuando se formó el producto, ya queda libre para poder volver a usar otro sustrato y generar otra vez la misma reacción química. Entonces, no es que se usa una vez y se elimina y se degrada, sino que esa enzima puede funcionar muchas veces generando esa misma reacción química.
Y por otro lado, recién les mencionaba que la enzima ofrece un medio adecuado para que la enzima funcione. Y esto ténganlo en cuenta porque es muy importante, porque las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a una determinada temperatura, estas enzimas van a ejercer su mayor capacidad catalítica, es donde mejor trabajan, donde más rápido funcionan. Y lo mismo con el pH. El pH es la cantidad de ácido que tiene una solución. Eh, una solución podría ser el citoplasma o la mitocondria, ¿sí? Que son medios acuosos, que tienen un determinado pH. Las enzimas también requieren de una cantidad de pH óptimo o una cantidad de protones óptimos para que funcionen en su mejor condición. Entonces, si uno no tiene una reacción química, no tiene ni la temperatura ni el pH óptimo, por más que le ponga una enzima, esa enzima puede ser que no trabaje en su mejor capacidad. Cuando están en estas condiciones óptimas, bueno, se logra esa velocidad máxima de la enzima. Em, Teniendo en cuenta este concepto, eh, lo vamos a mencionar porque para nosotros en el laboratorio las enzimas son sumamente importantes porque a través de ellas logramos detectar muchos compuestos de la sangre, como por ejemplo la glucosa, por ejemplo la urea, que se usa para medir la función renal. Usamos enzimas y esas enzimas para que funcionen y nos digan si está presente ese compuesto o no en la sangre, tiene que tener las condiciones óptimas. Si, por ejemplo, se nos rompe el medio de temperatura, no me sale la fuente de energía calórica que tiene la reacción química, el equipo nos da una alarma de temperatura, por ejemplo, donde medimos la glucosa, bueno, esto puede alterar la reacción química, ¿eh? Entonces, tengan en cuenta que es muy importante las condiciones óptimas de cada enzima. ¿De dónde provienen las enzimas que están en la sangre? Bueno, nosotros tenemos muchas enzimas, tanto a nivel de la célula intracelular, pero también tenemos muchas enzimas que están en la sangre, que las podemos medir también. ¿Y para qué nos serviría medir una enzima? Bueno, nos serviría para ver si alguna célula está dañada. ¿Y cómo? ¿Por qué me sirve ver esto? Porque las enzimas son, están presentes en las células, justamente. Las células producen las enzimas y hay células que tienen más cantidad de una determinada enzima que otras células. Por ejemplo, las enzimas, las transaminasas, que se llaman TGO y TGP, están en muy altas cantidades en las células hepáticas y están en menor cantidad en otras células. Entonces, si el médico tiene una sospecha de un daño hepático y le dan las enzimas del hígado aumentadas, entonces esto de alguna manera lleva a pensar que sí, efectivamente tiene un daño hepático. Eso solo a veces no alcanza, pero es un dato más que ayuda a interpretar un diagnóstico o hacer un diagnóstico. Lo mismo con las células musculares. Hay enzimas que están más presentes en esos tejidos o están en más cantidad, como la CPK y la LDH. Entonces, por ejemplo, ante la sospecha de un infarto agudo de miocardio y la presencia de CPK y LDH aumentadas, esto hace sospechar efectivamente de ese infarto, que se termina de confirmar con otros parámetros, probablemente con un electrocardiograma, pero después esto nos ayuda también en ese diagnóstico. Y también, por ejemplo, la presencia de una amilasa en una sospecha de pancreatitis nos ayuda a confirmar ese diagnóstico. Si yo tengo un paciente que tiene una sospecha de pancreatitis y aumenta en gran cantidad la amilasa es una enzima que está presente, sintetizada por el páncreas. Entonces, si aumenta en gran cantidad significa que ese páncreas tiene una lesión. Entonces, fíjense cómo las enzimas en el laboratorio son tan importantes para eh, hacer diagnóstico de algunas enfermedades. Por otro lado, también les decía que se usan enzimas en el laboratorio para poder detectar otras sustancias.
Entonces, medimos compuestos sanguíneos partiendo del uso de enzimas como reactivo. Y recién les mencionaba el caso de la glucosa. La glucosa, ustedes saben que es un hidrato de carbono que se mide en los seres humanos para ver si tienen diabetes. Si está aumentada esa glucosa, se diagnostica diabetes. Bueno, hay varios métodos de medición de la glucosa y hay uno de ellos que utiliza enzimas. Fíjense que la glucosa con agua y oxígeno da un compuesto, no importa, se llama ácido glucónico, pero da un compuesto más agua oxigenada. Esa agua oxigenada en presencia de otra enzima que se llama peroxidasa y de otro compuesto que no tiene color, da un compuesto coloreado. Ese compuesto coloreado se le pone un ácido y da un compuesto rosa que se puede medir. Entonces yo sé que cuanto más color rosa hay más cantidad de glucosa. Y nosotros tenemos equipos de medición que miden longitudes de onda. La intensidad del producto ese que se forma va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que hay. Y esos son mecanismos, formas que nosotros tenemos en el laboratorio para medir ciertos compuestos. Y en este caso, usando estas proteínas tan importantes que se llaman enzimas. Y el otro uso que se le da en el laboratorio es lo que les decía recién, medir la actividad de una enzima para determinar si algún tejido está dañado, como les decía recién, la milasa para el páncreas, TGO-TGP para evaluar función hepática, CPK y LDH para evaluar, por ejemplo, daño muscular, por ejemplo, el daño de músculo cardíaco. Bien. Hablado ya sobre todo el metabolismo y de la importancia que tiene el metabolismo en la energía, en la obtención de energía de la célula y eh, el rol de las enzimas en todo este proceso, vamos a pasar ahora a hablar sobre el crecimiento, sobre el desarrollo y las distintas etapas. Para que haya crecimiento y desarrollo, obviamente vamos a necesitar energía que está provista entonces por todas esas reacciones metabólicas. Nosotros, los seres vivos, los seres humanos, vamos pasando por distintos estadios a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y durante todos esos estadios vamos creciendo, por un lado, en algunas etapas y desarrollándonos en otras. En la lactancia y la niñez, el crecimiento se va dando en forma continua. Fíjense que nacemos y constantemente vamos creciendo, aumentando, ganando en estatura y en masa corporal. Pero también hay desarrollo de algunas habilidades, como ambulación, como el lenguaje. Este es un periodo donde el individuo tiene gran vulnerabilidad, donde requiere y depende de los adultos para muchas de las actividades y funciones, como por ejemplo alimentarse, para tener un refugio, para formarse, para educarse, ¿sí? Requiere de un adulto. En la adolescencia ya sería la etapa final de crecimiento en la altura del cuerpo, el crecimiento de los huesos, de los músculos, donde hay aquí muchos cambios vinculados con el desarrollo. Hay una acumulación de masa muscular, maduración de las gónadas, del tejido cerebral, la aparición de las características sexuales secundarias. Entonces acá, tanto en la lactancia hasta la adolescencia, vemos que hay tanto crecimiento como desarrollo. Y en la adultez ya el crecimiento ya no existe, no hay un crecimiento en altura, ¿sí? Hay cambios vinculados con el desarrollo, ¿sí? Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Nosotros podemos separar las distintas etapas del desarrollo humano desde el útero y nacimiento. La primera infancia corresponde a los 0 a 5 años, la infancia de 6 a 11 años, la adolescencia de 12 a 18 años, la juventud podría abarcar, superpuesto con la adolescencia, entre 14 y 26 años, la adultez 27 a 59 años y ya la vejez se considera a partir de los 60 años. ¿A qué llamamos crecimiento?
consonancia con lo que estábamos viendo recién. El crecimiento es un fenómeno cuantitativo, es decir, se puede medir. Indica una cantidad de cambio, un cambio físico. Esto proviene de la división celular y de la síntesis de proteínas, es decir, hay aumento de tamaño y de peso. Y se acompaña con diferenciación y morfogénesis. ¿Qué significa esto? Que las células van creciendo, se van diferenciando, van adquiriendo capacidades, van constituyendo distintos tejidos. Morfogénesis se refiere a la morfología, la estructura que adquieren. Por otro lado, el desarrollo es un fenómeno más bien cualitativo, donde hay un aumento progresivo de alguna habilidad o capacidad para funcionar. Recién mencionábamos el hecho de aprender a caminar, hablar, desarrollos motrices o eh, alguna capacidad de desarrollo en la madurez sexual, eh, por ejemplo, en la pubertad en los adolescentes. Y esto permite facilitar el funcionamiento del individuo. Sabemos que los animales crecen hasta un determinado periodo, pero el desarrollo es constante, no constante, pero sí se da durante toda la vida, ¿sí? Entonces, no hay crecimiento durante todos los periodos de la vida, pero sí hay desarrollo, ¿sí? Quiero que quede bien claro esto. Acá hay unos gráficos donde muestran el crecimiento en altura, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, y a su vez cómo a lo largo de ese crecimiento también se van incorporando algunas habilidades motrices de los niños, de los bebés niños, eh, que pueden también ir cambiando de acuerdo al individuo.